Este tema es escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Es el último tema apoyado en el libro del profeta Jeremías. En el año 627 a.C., resulta que Dios no encuentra a quién hablar. Dice la escritura que en ese tiempo estaban pasando muchas cosas y el estado espiritual de Israel, su condición era triste, todo lo que estaba pasando. Jeremías 5 del 30 al 31. Vamos a leer Jeremías 5 del 30 al 31. Miremos lo que dice el Señor al respecto. Algo horrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dicen mensajes falsos y los sacerdotes gobiernan a su antojo. Así es como le gusta a mi pueblo. Pero ¿qué harán ustedes cuando esto llegue a su fin? Estamos viendo entonces la corrupción, que nadie quería hablar la palabra, la palabra verdadera de Dios, sino que estaban hablando lo que la gente quería oír. Algo muy parecido como en este tiempo, ¿se han visto? Que hay sectas religiosas y hay personas que dicen ser cristianos y lo que hacen es decir las cosas que a la gente le gusta escuchar. Ay, que Dios lo ama mucho, que Dios es amor, que Dios esto, que Dios aquello, no se preocupe, todo va a estar bien. Una vez evangelizando a un señor que asistía a la ministerial de Jesucristo. Ese señor tenía muchos problemas personales. Dentro de los problemas personales era un hombre, no era casado, pero era muy libertino. Y tuvo una relación tormentosa con una mujer, que esa mujer resultó haciéndole brujería. Esa mujer era manipuladora y él era desesperado por estar con esa mujer, era una cosa muy horrible. Y el hombre finalmente tomó la decisión de dejarla. Ella todavía seguía llamándolo y ensalzándolo, entonces lo atormentaba, o sea, toda esa cuestión que nosotros sabemos que eso es del diablo, eso es diabólico. ¿Y cómo les parece, hermanos, que yo me senté un día con él a hablar y él me cuenta el rollo de esa mujer, que no lo quería sino para sacarle plata, que era toda obsesiva y lo maltrataba, y bueno, todo el asunto? Entonces yo le decía a él, pero usted para qué sigue atendiendo esas llamadas, usted tiene que cortar, cambie el número del celular, o sea, corte, usted tiene que cortar eso, tiene que romper con eso. Y entonces él me decía, no, es que en estos días, porque él seguía congregándose allá en la ministerial, no, es que en estos días Dios me habló por profecía y Dios me dijo, no te preocupes, que yo voy a restaurar tu hogar. Y yo me quedé así, ¿hogar? Si tenía una pasión tormentosa con una vieja en fornicación, ni siquiera, o sea, era una cuestión bien desordenada. ¿Cómo así que hogar? Es que yo le restauraré su hogar, que Dios te ama mucho. Y yo le dije, pues a mí me da mucha pena, Señor, pero eso es falsa profecía. Primero, porque es una relación fornicaria, eso no está conforme a la voluntad de Dios, eso es una concupiscencia sexual, eso es una concupiscencia, eso es una pasión tormentosa, una obsesión. Usted está obsesionado con la relación de intimidad con esa mujer. Eso no es de Dios, eso ahí no hay ningún hogar, eso es una falsa profecía. Y empecé a hablarle acerca del pecado de fornicación. Empecé a hablarle acerca del pecado del orgullo, de la soberbia, el amor al dinero, o sea, muchas cosas, porque yo empecé pues ya a conocerlo y muchas cosas. No, este hombre no me ponía atención. Este hombre estaba obsesionado con lo que le dijeron allá. Entonces, a eso se refiere la palabra de que en este tiempo del profeta Jeremías la gente no quería escuchar, o sea, la gente no escuchaba sino lo que quería escuchar, lo que le convenía. Ustedes no han conocido personas así que solamente les gusta que les hablen palabras bonitas, solamente lo que quieren escuchar, pero cuando tú le dices a alguien, mira, tienes que dejar esto porque esto es pecado, la persona no te para bolas, la persona no te atiende. Y hasta se pueden burlar de ti y dicen, no, es que usted es un fanático, es que usted tal cosa. Pero eso es normal, porque la gente, el diablo lo que hace con las personas es como taponarle los oídos, es lo que dice la palabra del Señor, que tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir lleno de tinieblas.
que ni siquiera tienen la capacidad de reaccionar y darse cuenta que eso está mal. Hay gente que hace el pecado y ni siquiera lo ve como malo. En la época del profeta Jeremías era así. Por eso Dios tuvo que hablar a través de un niño, a través de Jeremías, porque todo el mundo estaba perdido. Hay algo importante dentro de este mensaje y algo que yo he aprendido a lo largo de la vida cristiana, y es que Dios siempre quiere hablar. Dios siempre quiere hablar. Jeremías 33, versículo 3. Jeremías 29, versículo 13. Miren, les digo algo. Para la gente es muy raro cuando de pronto uno les dice, ah, sí, tal cosa, Dios me dijo esto y esto, y la gente se queda como aterrada, como si no pudieran escuchar la voz de Dios. Mire, para los seres humanos ya están programados de que no pueden escuchar la voz de Dios. Y aún una persona, después de entregarle su vida a Jesucristo, de asistir a una iglesia cristiana, yo he hablado con cristianos, yo he hablado con servidores de Dios, y hay gente que nunca ha escuchado la voz audible de Dios, y les parece muy raro cuando uno les dice, es que Dios dijo, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, porque es que realmente la vida del cristiano debe estar guiada por la voz de Dios. Amén. Entonces es como si usted viviera en la casa con una persona y usted nunca le dirigiera la palabra. Es normal que una persona hable con Dios, y es normal que una persona escuche la voz de Dios. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que una persona, siendo cristiana, que ora, nunca escuche la voz de Dios. Eso no es normal, porque es que Dios siempre quiere hablar. Repita conmigo, Dios siempre quiere hablar. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas. Mire, cuando una persona busca a Dios de corazón, con total sinceridad, Dios empieza a mostrarle cosas. Dios empieza a revelarle a las personas que lo aman y que están dispuestos a recibir su dirección. Dios le empieza a revelar cosas. Dios le empieza a mostrar cosas a las personas. Porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Estamos hablando el reino de Dios, las revelaciones, la gloria de Dios, la sabiduría y conocimiento profundo. Uno se regocija cuando uno ve, hermanos, predicadores de la palabra que empiezan a exponer un mensaje y queda uno, wow, ¿de dónde? O sea, tanta sabiduría, cosas que uno leyó muchas veces, pero este hombre, esta mujer de Dios en un momento determinado coge y Dios le revela una cosa bien profunda, verdades profundas que alimentan nuestro espíritu y que nos dan edificación tremenda y nos dan un crecimiento tremendo y nos fortalece. O sea, por eso venimos a la iglesia. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el diablo sabe que si tú te dejas de congregar, te dejas de alimentar. Y yo no creo que ninguno de ustedes esté bien fresco y se levanta desde por la mañana y la noche y no haya comido nada, a no ser que esté ayunando. Pero lo normal es que uno desayuna, almuerza y come, ¿cierto? Lo mismo, la palabra de Dios se convierte en una gran necesidad para ti. Por eso es importante no dejar de congregarse. Pero Dios muestra. Yo les pregunto, según ese pasaje que leímos, ¿será que Dios en realidad quiere revelarse a nosotros o que no quiere revelarse? ¿Usted qué cree? Él quiere, porque dice, clama y yo te muestro. Es que no es sino que usted diga y aquí estoy. Jeremías 29:13, mire lo que sigue diciendo el Señor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De las madres que están aquí, ¿alguna de ustedes ha tenido la experiencia de jugar escondidijo con su bebé? Cuando era un bebecito, se escondía
¿cierto? Usted se escondía y decía, le llamaba al bebé, bebé, y usted se escondía. De las mamás, levante la mano, ¿qué mamás jugaban escondido cuando tenían bebecitos? Se le esconde al bebé. Pero mire lo que sucede, cuando uno se le esconde al bebé, uno no se esconde del todo. Uno deja por ahí un pedacito para que bebé lo encuentre a uno y uno, ay, aquí estoy. O sea, como darle un premio que lo encontró a uno, como que él se sienta que sí encontró, que fue una investigación muy horrible, que eso le tocó mucho hacer una exploración tipo Indiana Jones, pero lo encontró a uno. Y mentiras, que uno siempre se deja ver. Eso es lo que Dios está diciendo. Me dejaré ver, dice acá en este pasaje. Mire, le leo lo que dice en esta versión. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y dice el 14, dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Yo dejo que me encuentren. Él es como si jugara escondidijo con un bebecito. O sea que Dios no se le esconde a uno del todo. Él se esconde así un poquito y Él deja así como el bracito afuera, los piecitos así como expuestos, para que uno dice, ay, aquí está el Señor. Y uno destapa y corre la cortina y está Él. Y nosotros, wow. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios se deja encontrar. Si Dios quisiera esconderse, todo lo puede. ¿Será que Él no se podría esconder? Todo lo puede. Pero el propósito de Dios no es que nosotros no lo veamos. El propósito de Dios es desarrollar en nosotros esa sed y esa pasión por buscarlo. Dice, búscame y me encontrarás. Pero Él se esconde suavecito, Él se tapa medio cuerpito. Acuérdese, hermanos, como cuando uno se le escondía al bebé, que uno siempre se deja el pedacito para que el bebé lo vea a uno. Dios es así con nosotros. Dios me hablaba acerca de eso, que Él siempre se esconde, pero se tapa un pedacito para que tú lo puedas encontrar fácil. Dios no es de los que se esconde para que tú nunca lo puedas ver. Y su conocimiento nunca está tan profundo que tú no lo puedas recibir o tener. O sea, Dios, la sabiduría del reino, su presencia, su gloria, su conocimiento, siempre Dios los tiene ahí. ¿Pero qué? Los tiene un poquito más arribita para que tú te tengas que empinar, para que tú tengas que buscar una escalera. ¿Por qué? Porque eso es la oración. Eso es la oración, eso es el ayuno, eso es la búsqueda. Tú tienes que buscar. Claro, y es muchas veces personas que nunca escuchan la voz de Dios, que nunca tienen ningún conocimiento de Dios, nunca han recibido ningún mensaje de Dios, porque claro, nunca sacan tiempo para orar. Ay, pastora, tan bueno que Dios como habla y que fulanito me dice que vio en visión esto y aquello, que Dios ya le mostró lo que debe hacer con respecto a las decisiones de su trabajo, que Dios le mostró a tal. Ay, pastora, yo quiero que Dios me hable. Y yo le digo, ¿y usted sí ora? Ay, no, pastora, no oro. Dios no le va a hablar a través de la novela, que esté ahí el Carlos Alberto y la señora ahí llorando y Estertulia ahí, ay, no me abandones, y en medio de eso Dios corriendo los permiso, así te dice el Señor tal cosa. No, o sea, Dios no se va a meter en la televisión, Dios no se te va a meter en la novela para hablarte a través de un actor de televisión. Dios tampoco va a tocar la puerta como el de los quesos o el del periódico. Vea, es que Dios le manda este mensaje. No, hermanos. Cuando Dios te habla, repita conmigo, cuando Dios me habla, es porque yo he buscado escuchar su voz. Eso no es así nada más. Eso no es así nada más. Aquel que Dios le ha hablado es porque tiene la disposición para escuchar su voz. Es más, cuando Dios le habla a un rebelde, ya sabemos lo que pasa. Miren el pueblo de Israel. Yo te mando para que le digas a esta gente esto y esto, pero ellos no te van a escuchar, pero yo te mando. Como le decía Dios a Ezequiel, yo te mando, pero no te hagas un drama, no vayas a pensar que tú no hiciste el trabajo bien. No te preocupes, yo te mando, pero son rebeldes, no te escuchan. Pero yo te mando que hables.
Ya, porque Dios de antemano conoce el corazón de las personas. Yo les pregunto algo. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Audible. ¿Es posible escuchar la voz de Dios audible? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree, mi? Levante la mano, ¿cuántos creen que sí se puede escuchar la voz de Dios audible? Pues yo pienso que sí, pero para... Bueno, listo. ¿Sí? Solamente los que creen que Dios puede hablar audiblemente. Porque a nosotros nos enseñaron, hermanos, en las tradiciones religiosas, lo que a mí me enseñaron desde chiquita, que Dios es un viejito cabicepelado de barba blanca, que cuida la bola pues del mundo, el mapamundi, y está por allá lejos, al otro lado de las nubes. Y él por allá y yo por acá. Y ni modo, hermanos, ni modo de yo poder ir para allá. Y él tampoco viene para acá. Que porque el pecado y que porque esto y aquello. Y entonces nunca había posibilidad de que yo me acercara a Dios ni que Él se acercara a mí, nunca. Porque es que esa fue la tendencia religiosa, que siempre nos enseñaron que había un muro de separación muy grande entre Dios y los hombres. Y claro, lo había, el pecado. Pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la Escritura y empezamos a ver que cuando ese muro de separación se derriba a través del arrepentimiento sincero, a través de una conversión genuina al corazón, la persona sí puede empezar a escuchar la voz de Dios. Empieza a pasar algo y eso es sobrenatural. Empieza a suceder algo. ¿De cuántas maneras habla Dios? Job 33 del 14 al 18. Leámoslo ahí en la versión de Reina Valera. Job, acuérdate que está antes del libro de los Salmos. Job capítulo 33, versículos del 14 al 18. Vamos a mirar las diferentes maneras en que Dios habla a su pueblo, de las diferentes maneras como Dios se comunica con nosotros. Porque es importante saber muy bien cuando Dios está hablando. Job 33, del 14 al 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Amén. Entonces Dios habla de varias maneras. Una de las maneras como Dios habla es a través de sueños. El único momento, y eso se lo aseguro a ustedes, el único momento en que Dios a usted nunca le va a hablar en sueños es cuando está haciendo vigilia. Porque supone que estás vigilando. Entonces Dios no le va a hablar en sueños. Pero luego usted puede acostarse y Dios le habla en sueños. A algunas personas Dios les habla a través de sueños. Dios le habló en sueños a José, el esposo de María, y le dijo, no la rechaces. Estaba embarazada, imagine, José se había comprometido con ella y resultó embarazada y él inocente de todo. Entonces el ángel le dijo a José en sueños, no rechaces porque esta mujer ha concebido el Espíritu Santo. Y era necesario que se cumpliera la escritura. Entonces José entendió que ya la manifestación del Mesías, que era ese el tiempo, y que Dios había escogido en esa ocasión traer a manifestar al Señor Jesús a través de ese nacimiento en aquella época. Entonces José dijo, bueno, y dice la palabra que él despertó del sueño y luego entonces ya se casó con María y ya la tuvo como su esposa. Pero le habló en sueños, ¿verdad? Dios, hay palabras en la escritura, hay muchas palabras donde Dios le habla en sueños. Cuando Jacob se acostó en un lugar que le llamó Betel, decía que casa de Dios, puerta del cielo, que dice que se recostó en una piedra y se quedó dormido, empezó a ver cómo los ángeles descendían como por una escalera. La palabra de Dios habla de muchas ocasiones donde Dios habla en sueños a las personas. Dios les habla en sueños. En cuanto a Dios hablar a través de sueños, es muy bonito porque el cuerpo está reposado,
el alma está reposada, no hay como los agites de la bulla, el televisor, no sé qué. Entonces es una manera muy especial como Dios habla. No todos los sueños vienen de Dios. Hay sueños que vienen del diablo. Una vez una señora se me acercaba y se puso a llorar y me dijo, yo tuve un sueño terrible, soñé que esto y aquello y que me perseguía y pastora, tengo mucho miedo, y lloraba. Y yo le dije, mija, eso no es de Dios. Porque es que lo que viene de Dios es para darle a uno, pues para redarguirlo de pecado, que uno se sienta culpable y renuncie al pecado. Pero también lo que Dios le da a uno es palabra de fortaleza, protección, ¿cierto? De que uno, o de cosas que uno tiene que hacer, etcétera. Pero ese tipo de sueños, sueños donde tú te despiertes mal, sintiéndote que te van a matar, como le pareció a esa señora que la perseguían, es que para matarla en un sueño, y eso es el diablo. Eso no es un sueño de Dios. También hay sueños que son producto de nuestras experiencias en el día, o de nuestras cosas personales, de nuestras propias situaciones del alma. Ay, no, pastora, es que yo soñé que era Superman. ¿Será que tengo que comprar la capa? No, esos son sueños del alma, son sueños de que usted soñó que era Superman y levantó un camión. Ya no, son sueños del alma. O unos frijoles trasnochados que se comió, quién sabe qué pasó. Hay sueños que son del alma. ¿Y cómo se da usted cuenta que son sueños del alma? Porque son cosas que no tienen significado concreto a la luz de la palabra. Pero hay sueños que usted tiene que son muy acordes con las revelaciones de la palabra del Señor. Personas, Dios les ha mostrado en sueños juicios sobre ciudades. Personas, Dios les ha mostrado en sueños situaciones espirituales de la familia. Dios les ha mostrado a una persona en sueños que un familiar o no sé qué está pasando por esta prueba o está en este pecado. Entonces Dios le muestra para que vaya y le exhorte. ¿Qué otros sueños? Sueños que tienen que ver con el llamado que Dios le ha dado a uno. Es que yo soñé que yo estaba en tal parte y eché fuera un demonio. Yo, mi hijo, es que Dios le está mostrando su llamado. Entonces tiene que prepararse, estudiar acerca de lo que es la liberación de demonios, la sanidad interior, ¿sí ve? Entonces hay sueños que vienen de parte de Dios, pero uno empieza a entender, mientras usted más se mete con Dios, en ayuno, en oración, más se fortalece en la palabra, mientras más se adentra usted en la relación con Dios, ya los sueños se van volviendo más claros. Al principio los sueños son a veces muy confusos y a veces uno ni se acuerda de qué soñó. Mira, una vez yo sí tengo la noción, cuando estaba comenzando en los caminos de Dios, un sueño pero tremendo. Yo sé que es un sueño tremendo, pero yo no me acuerdo. Pero sé que es tremendo. Entonces a mí una vez me dijeron, lo que pasa, mija, es que seguramente ese sueño tiene que ver con tu llamado, pero no es el tiempo para recibir esa revelación. Entonces Dios lo guardó. Entonces los sueños pueden suceder muchas cosas. La gente, para interpretar los sueños, acude a los libros de los sueños. Que se sueña con una culebra, que sueña con agua sucia, que es que son problemas, que si se le cayó un diente. Eso es del diablo, eso es brujería, eso es puro misticismo. Eso es misticismo. Porque el único que tiene la potestad para interpretar tus sueños es Dios, a través de la Biblia. O sea, el sueño que tú tengas, que no tenga relación con la escritura, es un sueño o del alma o es del diablo. Porque aún hay hombres que podrían soñar con una mujer 60, 90, revienta bien despampanante, soñar cosas horribles y despiertan turbados. Eso es del diablo. Eso no es de Dios. O sea, Dios no le va a poner a usted una tentación en medio del sueño. Entonces, los libros de sueños no sirven para nada. Los libros de sueños son brujería, son ocultismo. Vemos en la palabra de Dios un hombre como José que interpretaba sueños, ¿cierto? Estudiamos hace poco el sueño que tuvo Faraón. Definitivamente era una revelación sobre el futuro de Egipto en los próximos 14 años, o sea, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Dios le da a Faraón un sueño de los 7 años que iban a pasar sobre Egipto, pero no le da la interpretación, porque como él no es creyente,
Y además a través de ese sueño, o sea, Dios, ¿por qué? Uno dice, pero es que Dios, ¿por qué le da el sueño al faraón? Si ese era un hombre impío, pagano, sinvergüenza, ¿por qué Dios le da un sueño a un impío? ¿Cierto? Raro. La respuesta, ¿cuál es? Porque era necesario que el sueño lo tuviera faraón para que necesitara a José que se lo interpretara. Por eso no se lo da a José. Porque si se lo da a José, José dice, uy no, yo tengo que ir donde el faraón y contarle lo que soñé. ¿Usted cree que el faraón le iba a creer? Mire que Dios para todo tiene propósitos. Entonces no le da el sueño. Mire, Dios no le dio el sueño a faraón porque faraón era muy buena gente. No, era porque había un propósito. Para que pudiera José darle la revelación a faraón. ¿De qué otra manera habla el Señor? Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Estén muy atentos para yo no tener que repetir la cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Se arrepintió. Mire, Josafat, está hablando del rey Josafat. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos ese estudio? Al principio el libro de Jeremías todo comenzó cuando a Josafat le presentaron el libro de la ley que se habían encontrado por allá refundido en el templo, en las ruinas del templo. Se encontraron el libro de la ley, se lo llevaron a Josafat. Cuando Josafat escuchó el juicio que Dios había anunciado contra Israel, ese juicio que había anunciado, dice la palabra de Dios que Josafat se arrepintió. Por eso es tan importante, dígale al que tiene al lado, usted tiene que leer diariamente la Biblia. Dígale al que tiene al lado, Dios a usted le habla a través de la palabra. Una persona que nunca lea la Biblia y después dice, es que Dios no me habla. Pues claro, si no lee la Biblia, ¿qué le va a hablar? Es como que timbra el teléfono. Ay, ¿quién será? Ay, ¿quién estará llamando? Pues conteste a ver. Uno sabe quién es el que está al otro lado del teléfono, pero cuando uno contesta. Y lo mismo, usted puede entender y conocer lo que Dios le quiere decir si usted lee la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan importante y Dios a través de la palabra siempre nos habla. Amén. Dios a través de su palabra siempre nos está hablando. Dios habla a través de su palabra, esa palabra preciosa. Algunas personas tienen la experiencia de que cuando están leyendo la Biblia, normal, cuando menos pensó, llegan a un versículo, llegan a un punto y empiezan a quebrantarse. Saben que Dios les está hablando. Y entonces llegan y marcan y ponen hasta la fecha cuando Dios les dijo lo que les dijo. O tienen un cuaderno. Eso hay que hacerlo. Eso es parte de tu relación con Dios. Dios comienza a hablarte a través de la palabra. Hay personas aquí que leen la palabra de Dios y hay un versículo, hay un pasaje específico donde el Señor pareciera como que llega ahí a la fibra tuya, a lo profundo ahí tu corazón, te conmueves, sientes el fuego de Dios. Sabes que ese versículo es diferente a todos los versículos que leíste. Sabes que Dios ahí te está hablando y te está diciendo algo. Así a través de la palabra es como Dios habla. También Dios habla a través de profecía. Vemos en el libro de Jeremías cómo el Señor habló a través de Jeremías a los reyes. Hablaba a Sedequías, hablaba a Joacín, etcétera, y les decía, rey, si tú te entregas voluntariamente a los babilonios y dejas de apoyarte en Egipto, el Señor luego nos va a sacar y nos va a bendecir, nos van a cuidar. Claro, usted viene, es mandado por los babilonios, este es un conspirador, este es un traidor. Pero no discernían que era una palabra que venía de parte de Dios, porque claro, como no le gustaba lo que le decía Jeremías. Entonces, Dios habla de muchas maneras. En cuanto a esto de la profecía, a varias personas les he explicado que es peligroso cuando tú recibes profecía de cualquier persona. Diga al que tiene al lado, no reciba profecía cualquier persona. Les voy a explicar lo siguiente, porque el mensajero, el que habla de parte de Dios, tú tienes que conocer cuál es el fruto de esa persona. ¿Cuál es el espíritu que opera en él? ¿De dónde salió? ¿Cómo es su testimonio? ¿Es un hombre que habla en nombre del Señor?
cómo maneja las cosas con su familia, le pega a su mujer, no lleva el mercado a la casa, ese tremendo sinvergüenza, y después va a la iglesia y así dice el Señor. Olvídese. Lastimosamente en esas iglesias como la ministerial de Jesucristo, allá se para una hilera de gente y empiezan a ponerle mano a todo el mundo. Ese es el desfile, todos haciendo cola, como cuando están recibiendo la hostia allá en la misa, todo el mundo haciendo cola y le van poniendo las manos a todo el mundo. Hermano, usted no sabe qué le están ministrando ahí, usted no sabe qué le están impartiendo, porque cuando a ti te ponen las manos encima, a ti te están impartiendo cosas. Y si es una persona bien perversa, lo que te estás impartiendo, maldiciones, demonios, de todo. Entonces por eso la profecía es algo muy delicado, porque hay que mirar de quién viene, cuál es el fruto. No dejes que nadie profetice si tú no sabes quién es la persona. No dejes que nadie te profetice, no le recibas palabra a nadie si tú no sabes el testimonio de esa persona. Si sea una persona recta de corazón, una persona que busque del Señor, una persona que sea sincera, que tú sepas de dónde salió, que tú sepas quién es, pero no recibirle palabra. Hoy en día hay mucho personaje por ahí. Cuando yo te hablo de falso profeta, no te estoy hablando solamente del que está en un púlpito y así dice el Señor, no, hay falsos profetas hasta en los taxis, en los buses, en los paraderos, en el supermercado, en la tienda, el viejito de la esquina. Uno se para en un momentico y empiezan a hablarle cosas a uno, cuchu, cuchu, cuchu. Empiezan a decirle a uno cosas. Hermano. Tiene que poner mucho cuidado. Una vez estando yo allá en la Plaza Bolívar predicando la palabra, cuando llega un tipo, yo no sé si se acuerdan ustedes conmigo, llegó un tipo, se me paró asiento del frente y empieza a hablar ahí, dizque en lenguas, pero yo discernía que no eran lenguas de Dios. Y después me dijo, ya chorreando la lágrima, es que así te dice el Señor. Yo me cubrí con la sangre de Jesús y yo rechacé eso, yo eso no lo recibí. Ese tipo de alió. ¿Quién es ese personaje? Peligro. No sé si usted se acuerda que eso sucedió allá, un señor de gafas ahí, raro. Uno no sabe ni dónde salió, uno se va a poner a dejarse ministrar de esas personas, ¿no? Nada que ver. Son emisarios del diablo. Hay personas, hermanos, que están bien con Dios, salen del culto y se van. Por allá se les sienta una persona al lado en el bus y empieza a decirle cosas. Y cuando se bajan del bus, se bajan todos desanimados, tristes. Claro, eso les ministró. Diga al que tiene al lado, ponga mucho cuidado de las palabras de las que usted se deja ministrar. Léalo. Dice primera de Juan 4:1. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. ¿Cómo lo pone uno a prueba? Repita conmigo, el fruto. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo vives? Eso es lo que uno debe comprobar. Algunas personas espiritualmente están más fortalecidas y tienen discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, y eso los pillan de una. Y eso es necesario, esos hermanos en la iglesia es necesario que hayan en la iglesia ministros de Dios, de discernimiento, para que cualquier mentiroso que quiera ministrar y decir cosas que no son, inmediatamente sea identificado. Aquí han venido personas, una vez por allá, estábamos por allá en la otra sede y llegaron dos mujeres todas raras, muy elegantes, ¿se acuerdan? Elegantes y no sé qué. Y nosotros estábamos adorando al Señor y esas mujeres andaban por las sillas, haciendo en las bobas, dizque cantando, y yo veía que tocaban las sillas. Yo dije, el Espíritu Santo me dice, están ministrando maldición, son brujas. Inmediatamente para afuera con ellas. El Espíritu Santo me dio la orden de que las sacara, así de sencillo. Yo me voy a poner ahí, ay, que es que qué pena, es que Dios es amor, es que Dios recibe a todo el mundo. Hay gente que no llega para impartir cosas buenas en las iglesias. Y uno como pastor no puede ser bobo, uno no puede dejarse meter los dedos a la boca, dejarse conquistar. No. Uno tiene que ser muy celoso y cuidar la congregación y cuidar los hermanos. Lo mismo ustedes cuando estén en la calle.
El pastor no va a estar detrás de ustedes a ver quién les ministra, quién les está hablando para advertirle, no oiga eso, no oiga aquello, no. Ustedes tienen que tener la madurez para saber qué reciben y qué no reciben. Hoy en día que hoy en día hay tanto libertinaje y que hay tanta gente que dice ser cristiana y no lo es. A mí me ha tocado ver hermanos de la iglesia que están bien consagrados y con una conversación que tienen con un perverso de la calle, de esos que dicen que tienen su relación con Dios, que no necesitan congregar, que eso del diezmo yo no sé qué, que usted no necesita ayunar, que eso del Antiguo Testamento, que usted no necesita orar tanto, y empiezan a acomodarle, y claro, como en el corazón del hermano tenía sus luchas, dice, ay, siquiera, y empiezan a recibir todo eso. Cuando menos pensó, están fríos, y el diablo los descarría y los saca de las iglesias, porque reciben palabra que no es de Dios. Yo no sé, pero ahorita que estábamos cantando, acuérdese, el Espíritu Santo revelando de que en esta época del año, es muy común que usted se encuentre con gente que le bombardee, mucho bombardeo, para que usted se desanime, para que usted dude de Dios, para que usted piense cosas que no tiene que pensar. Entonces, no se dejen engañar, hermanos, no se dejen engañar. Es como cuando, hermanos, ustedes... ¿Quién recibiría? Levante la mano, ¿quién recibiría un billete falso sabiendo que es falso? ¿Por qué no lo reciben? Porque saben que es falso. Y lo mismo, si usted quiere, así como usted conoce el billete verdadero para determinar cuál es falso, usted tiene que conocer a Dios a través de su palabra para saber cuando usted le traigan cuentos falsos, cuando usted le digan historietas. No reciba historietas, no reciba conceptos de hombre. En esto de la profecía usted debe ser muy maduro y cuidarse mucho, porque no todo el mundo habla inspirado por el Señor. Hay mucha cuestión, ¿sí? Dios también habla, otra manera, Dios también habla a través de voz audible. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Ese sí vamos a leer completico. Primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Hasta el 12 solamente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo de que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. A Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, y que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Samuel, hijo de Elcana, dice la palabra de Dios que fue entregado en el templo cuando Elí estaba oficiando como sacerdote en Israel. Elí tenía dos hijos perversos, dos hijos que blasfemaban contra Dios por su comportamiento, hacían cosas muy malas.
Elí estaba viejito, pero Elí consentía el pecado de sus hijos, lo alcahueteaba. Elí no exhortaba a sus hijos, dejaba que hicieran lo que quisieran. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de Elí Dios no hablaba. ¿Por qué no hablaba? Por el pecado de los mismos sacerdotes. Entonces Dios no hablaba. Entonces había transcurrido mucho tiempo. Nació Samuel. Samuel era un niño, creo que un poco más pequeño que este niño. Samuel era un niño pequeñito. Y dice la palabra del Señor que una noche Dios habló a Samuel en voz audible. Y el niño se despierta y va corriendo donde Elí, porque piensa que Elí era el que lo estaba llamando. Y lo llamó varias veces. Te mire Dios hablando con voz audible a un niño. O sea que Dios sí puede hablar, aún a ustedes, ¿cierto? Aún a ustedes, Dios puede hablarles, porque Dios quiere hablar con voz audible. No tiene usted que, es que yo tengo que tener 50 años en el Evangelio, haber hecho 20 seminarios bíblicos, estudiar 7 años de teología. Lo único que Dios siempre ha buscado de usted para poderle hablar es su corazón, no más. Lo que Dios ha querido siempre de ti es tu corazón, porque Él siempre ha querido hablarte. Él siempre ha querido hablarte de muchas maneras y te ha buscado de muchas maneras. Y qué bonito eso, que tú puedas en un momento determinado decirle, heme aquí, habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres, Señor? Es una experiencia maravillosa. Hay gente que me pregunta alguna vez, ¿tú has llegado a escuchar la voz audible de Dios? Y yo les digo que sí. Y para ellos es algo como asombroso, pues algo nunca antes visto. Entonces, lo ven como raro, pero lo raro es que Dios no te hable. Lo raro es que tú no hayas escuchado la voz audible de Dios. Eso es raro. Porque si tú eres cristiano, si tú lo amas, si te apartas de pecado, si tú lo obedeces, si tú lo buscas día a día con pasión, si tú inquieres en Él cada noche y lo buscas y te metes y te empecinas en buscarlo como el escondidijo con el bebé, Él se deja encontrar. Aquí una vez vino un señor, hace poquito, vino un señor y decía, es que el deseo, el anhelo más grande mío es escuchar la voz audible de Dios. Entonces yo le dije, y yo sé que Dios le quiere hablar, porque yo sé que Dios a usted lo ama. Empiece a buscar del Señor, empiece un proceso con Dios, porque Dios tiene que quitarle, uno, ¿por qué no escucha la voz de Dios? Ay, hermanos, porque tiene uno vendas de religiosidad, de maldad, de pecado, tiene uno velos en el entendimiento de la misma iniquidad, de la misma amargura, del odio, de las mentiras, de la inmundicia sexual. Entonces uno parece, hermanos, como estilo Lázaro cuando estaba metido en el sepulcro, como una momia, así todo lleno de vendas y todo taponado. Usted bien taponado. Usted ha visto cómo preparan los muertos en el anfiteatro, que les ponen hasta algodones en los oídos. Entonces, estábamos muertos. Efesios 2, del 1 al 2 dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos recibido vida juntamente con Cristo. Entonces, cuando se levanta un muerto, como en el caso de Lázaro, empiezan a caérsele en las vendas. Entonces, el que no escuchaba la voz de Dios, a medida que avanza en pasos de fe, se aparta de pecado, corta con lo que tiene que cortar, se santifica y lucha en ayuno y en oración y recibe la restauración del Espíritu Santo, repita conmigo, se le caen las vendas. Repita conmigo, a medida que una persona toma decisiones y corta con el pecado, empieza a escuchar la voz de Dios. Al principio es como un radio viejo de esos de los vigilantes, un radio como con interferencias. Entonces usted a veces escucha unas cositas, pero como que no le entiende bien al Señor. A veces me dicen, ay pastora, es que yo no estoy segura, pero es que yo como que vi esto, pero no, de ahí para allá se me olvidó, de ahí para allá no, se me borró la visión, o de ahí para allá, ¿sí me entiende? Eso es normal, porque es como un radio viejo. No empieza como un radio viejo a buscar frecuencia.
hasta que llega un momento en que usted puede escuchar la voz claritica, clarititica, clarititica, y se lo digo así es, hermanos, clarititica. Entonces, lo raro es que Dios no le hable. Asústese por eso, preocúpese por eso. La gente se asusta es porque Dios puede hablar audible. No, asústese es porque no le hable, porque lo normal es como usted tener, como les decía ahora, vivir usted en una casa con alguien y nunca dirigirse en la palabra. Eso es raro. Eso es raro. Es importante, porque es importante el papel de un profeta en la nación. Porque el papel del profeta en una nación, en un lugar, es que conduce a las personas a arrepentimiento, exhorta, trae también edificación y también da palabra de consolación. Segunda de Crónicas 20:20. Ahí me llama la atención porque de todos los reyes de Judá y de Israel, el rey que más respetaba la profecía, había un rey que respetaba mucho a los profetas y que era muy diligente cuando un profeta hablaba, pues un profeta de Dios, porque este rey era un hombre de Dios. Como era un hombre de Dios, el rey sabía cuándo era profecía de Dios y cuándo no, pero cuando era profecía de Dios, él era muy diligente. Su nombre era Josafat. Josafat respetaba la profecía, respetaba la palabra profética, y cuando se levantaba un profeta y decía, así te dice el Señor, esto y esto y esto, él respetaba. Él no se podía, ay, tráigame, mientras Dios está hablando, ay, tráigame la copa de vino, yo tomo un poquito mientras tanto, tráigame el almuerzo que no he comido nada. No, él quedaba así paralizado. Porque es que cuando, hermanos, algo que hay que aprender es que cuando Dios está hablando a través de profecía, cuando Dios habla, uno tiene que estar callado y respetar. Porque si Dios está hablando y usted está por acá viendo pispirispis, es como si no le importara o si no creyera. Y eso ofende a Dios. Es como que yo estoy aquí predicando y que están por allá charlando en tal lugar o en tal lugar. Eso es mala educación. Entonces, si es mala educación con los seres humanos, mucho más cuando Dios está hablando por profecía y que usted se pone a charlar o empieza a moverse aquí para allá o le da por irse al baño. Eso no se debe hacer, porque es necesario tener reverencia. Y Josafat tenía mucha reverencia hacia la palabra de los profetas. Como dice Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Una de las causas que en Israel la gente no prosperaba, porque cuando los profetas exhortaban que se arrepintieran de sus pecados, la gente no ponía cuidado, la gente no los escuchaba. Vemos el caso de Jeremías. Si la gente ¿ustedes creen que qué hubiera pasado si la gente hubiera atendido la palabra profética a través de la boca de Jeremías? ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran obedecido. No hubieran destruido la ciudad, no hubieran quemado la ciudad, no hubieran destruido el templo, no se les daba hambre. No se hubieran llevado cautivos tantos años, sino poquitos años de pronto. Hubiera sido diferente. Exacto. Pudo haber sido diferente. Repita conmigo, cuando una persona escucha la palabra profética, las cosas son diferentes. Se hubieran ahorrado todo ese proceso del exilio, lo que pasó. Seguramente ni Daniel, ni Esdras, ni Esther, ni Mardoqueo, ni Nehemías no hubieran conocido el exilio, hubieran estado bien bueno en Israel por obedecer la palabra que Dios hablaba a través de sus profetas. Ahora, o sea, eso les digo porque hay personas que menosprecian las palabras de los profetas y no respetan la profecía. Es necesario respetar la profecía, pero también es necesario probar los espíritus si son de Dios, como estamos hablando ahora. Ahora no es que usted, todo lo que le digan usted va a hacer caso, ay sí, porque no todo es de Dios, no todo es profeta de Dios. No todo proviene de Dios. La pereza espiritual que quiere ministrar a muchas personas, ¿cuál es? Yo me acuerdo que en un tiempo, en una iglesia, a veces me he encontrado con esto, que
si alguien tiene el don de profecía o es profeta, le invitan a una iglesia a predicar, entonces claro, uno va y eso se llena, se llena, se llena. Hermanos que nunca habían ido, que llevan como 2 meses sin ir, allá están en primera fila. Eso es triste. Y una de las cosas que yo siempre he hablado, cuando uno ve a la gente como con ese comezón de oír y como con esa ansiedad de que, ay, que me hable, que Dios me hable, que me ponga la mano, que cuando uno ve eso, hermanos, a uno Dios, hay momentos en donde Dios ni siquiera habla. Dios no habla. Y dice, ay, y ve a profeta y dice que profeta y no habló nada, no profetizó nada. No, es que uno no es una, o sea, Dios no es una maquinita de dispensador de gaseosas o de chocolatinas, de las que ponen en las puertas de los hospitales o en los centros comerciales. Usted le mete la moneda y sale el producto, no. Dios habla cuando quiere. Cuando Dios se da cuenta que una persona es perezosa, que nunca ora, nunca busca el rostro de Dios, pero quiere que Dios le hable, entonces va donde el profeta. Dios le habla. Y si es un profeta de Dios, Dios lo enjabona, le pone la gel y lo peina. Pero hay muchas personas que están buscando la profecía de Dios, buscan un profeta para que les profetice, pero nunca se toman el tiempo de sacar un espacio para humillarse ante Dios en ayuno, en oración, para que Dios les hable. Evangelizando así personas. Lastimosamente esos lugares donde promocionan, que venga, que Dios le habla, y entonces la profecía, y la gente es muy enfocada en la profecía, son personas que no leen la Biblia, son personas muy perezosas, son personas que, es que Dios me habló, y uno dice, sí, ¿cómo le habló? No, es que allá en la profecía, Dios me da profecía. Entonces es como una pereza espiritual, de que ya la persona se acostumbra a que Dios le hable, pero siempre están buscando es profecía, siempre están buscando es esa profecía y se acostumbran es a buscar profecía, pero nunca bajo ninguna circunstancia se humillan ante Dios para que Dios les pueda hablar a ellos. Acuérdese que la profecía no es la única manera como Dios habla, no es la única manera. Y es más, si usted no conoce el fruto del profeta, es un milagro recibir profecía, es un peligro, recibir profecía. No es bueno recibir profecía de cualquier persona. Porque algunos no pueden escuchar la voz de Dios, la pregunta que nos habíamos hecho también ahora antes de comenzar. Porque algunos no pueden escuchar la voz de Dios, hermanos. Vamos a Mateo 13, ahí está la respuesta. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo del 10. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Mire, hay algo espiritual que sucede, y quiero que me pongan atención, aún los niños que están aquí, los jovencitos que están acá. Dios ha sido bueno con ustedes. Dios les ha permitido a ustedes conocer muchas cosas de la palabra, a diferencia de otros niños. Hay niños que no tienen la oportunidad de conocer a Dios como ustedes lo están conociendo. Si ustedes hablan con otros niños en la escuela, en el colegio, ustedes se van a dar cuenta que la idea que ellos tienen de Dios es una idea muy diferente a la que tienen ustedes.
por el conocimiento de la palabra, porque si ustedes no estudiaran la palabra de Dios, ustedes no conocerían a Dios. Jesús estaba hablándoles, mire, Jesús le hablaba a las gentes, a las personas, les hablaba por parábolas, pero a los discípulos no les hablaba por parábolas, les hablaba era directamente. En Mateo capítulo 13, la palabra del Señor está hablando que Jesús dice, el sembrador salió a sembrar, y una semilla cayó en el pedregal, en el camino, otra semilla cayó por aquí, por allí, y todo eso. Entonces, está explicando precisamente el Señor Jesucristo acerca de lo que sucedió, una parábola, y le habló a la gente por parábola. Pero luego, aparte, dice la Escritura, que les hablaba a sus discípulos y les explicaba el significado. Ya les hablaba directamente a ellos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que pareciera como una contradicción? Dios le habla a las personas, pero les pone oídos y ojos los ojos para que no vean, teniendo ojos no vean, y teniendo oídos no entiendan, y no se arrepienta. Dice, pero Dios tan raro, se contradice. Él habla la palabra y le pone a la gente, le tapona para que escuchando no puedan escuchar y no se arrepientan. Eso es raro, pero tiene una explicación. La explicación es la siguiente. Cuando una persona, y eso ustedes tienen que tenerlo muy claro, cuando una persona escucha el mensaje de la palabra y lo rechaza, desobedece, después de escuchar el mensaje de salvación, vuelve a pecar, vuelve a hacer lo malo, hay algo que se llama, repita conmigo, endurecimiento. Como cuando un buñuelo tiene más de 8 días, se pone peor que un buñuelo de 8 días o 20 días, hasta con hongos. Y hay unos panes que se ponen muy viejos, que si le pegan a uno con eso hasta le pueden romper la cabeza. Así se vuelve el corazón del hombre. Cuando, repita conmigo, la rebeldía endurece el entendimiento. Entonces, cuando una persona ha rechazado la palabra y ha desobedecido la palabra, empieza un proceso espiritual, y es que se empieza a taponar los oídos, y se empieza a tapar los ojos, y se empiezan a entaponar los oídos. Entonces, las personas se vuelven más sordas y más ciegas de lo que eran al principio. Y así sucede. Personas que han conocido de la palabra, que la han rechazado, terminan más sordos y más ciegos que al principio, porque ese es el efecto que sucede por la rebelión. O sea, la rebeldía deja ese efecto en las personas. A mí me ha tocado que es uno explicándole a una persona, no sé si algunos de los que aquí han estado evangelizando, que le hablan a alguien y parece taponado, o sea, parece como si, literalmente, como si tuviera las vendas de una momia, como que estuviera totalmente vendado, como en el tiempo de Lázaro, cuando estaba en el sepulcro, así, como un muerto, totalmente taponado, y no entienden por ningún lado. Es el poder de la rebeldía. Por eso una de las cosas más importantes que tú tienes que dejar que se quebrante y que se deseche de tu corazón, si quieres escuchar la voz de Dios, es la rebeldía. La rebeldía te tapona los oídos para que no puedas escuchar a Dios. La rebeldía te tapa los ojos para que no puedas ver la gloria de Dios. Eso es todo, la rebeldía. Por eso dice en Isaías 50, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Qué es volverse atrás? Es que tú, conociendo las cosas de Dios, vuelvas a pecar. Como dice en la escritura en los evangelios, el perro vuelve al vómito y se lo come. Él come, vomita y vuelve y se come el vómito. Eso es parte de la naturaleza de un perro. Eso suena muy horrible, pero así son los perros. O los cerdos, que después de que los bañan bien bonitos, van y se revuelcan otra vez en el lodo, ¿sí o no? Y les gusta mucho. Entonces, el poder de la rebeldía en una persona impide que esa persona escuche la voz de Dios. Por eso el pecado del que nos tenemos que arrepentir, el más grande, es la rebelión contra Dios. Cuando una persona, mire, yo eso lo he notado, una persona viene a la iglesia así, y después de un tiempo, hermanos, Dios empieza a hacer un rompimiento tan tremendo en esa persona, y la persona uno la ve ahí rendida, llorando, arrepentida, tirada en el suelo, renunciando a la rebeldía, y empieza a venir a los ayunos, y empieza a vigilar, y empieza a leer la palabra, empieza a venir al discipulado, y empieza a levantarse.
Y ahí mismo a los días empieza, "¡Ay, pastora, ¿cómo le parece que tuve un sueño? Dios me mostró. Pastora, estábamos aquí orando y empecé a ver en visión esto y aquello". Claro, se le destaponó el entendimiento espiritual. Así de sencillo. La rebeldía te tapa el espíritu, la rebeldía te sella el entendimiento, como cuando sellan así un carro blindado desde la rueda, esos que transportan valores. ¿Ustedes han visto esas puertas como son de fuertes, de cerrojos gruesos así, como la caja fuerte de un banco? Así hace el diablo con tu espíritu cuando tú eres rebelde, te tapona. Entonces, claro, usted no siente la presencia de Dios, no escucha la voz de Dios, no, nada, o sea, nada lo toca. Solo que yo coja la Biblia y le pegue un bibliazo en la cabeza, ay, 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 ahí sí lo siente. Pero la presencia de Dios usted no la siente por la rebeldía. Entonces, es el camino para tú escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y la respuesta al Señor que vino ese día, ay, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Listo, la rebeldía, ese es el primer paso. Diga el que tiene al lado, el primer paso para escuchar la voz de Dios es renunciar a la rebeldía. Qué bonito como el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque la rebeldía hace que cuando una persona escucha la verdad de Dios, no la recibe. ¿Y sabe qué pasa cuando eso? Empieza a venir la mentira. Cuando tú no recibes la verdad de Dios, Dios te deja. Y entonces viene un espíritu de mentira. Y por eso muchas personas caen en lo que se llama apostasía. Diga conmigo, apostasía. La apostasía es de uno que ha conocido del evangelio y que andaba por el buen camino y se desvió, se rebeló y luego acomodó el evangelio y empieza con una secta. Empieza por allá con una idea toda rara. Y hoy en día hay gente muy rara. Hoy en día hay gente que anda por ahí muy rara. Hablemos sobre los falsos profetas. Leamos por favor allí Jeremías 14. Jeremías capítulo 14, versículo 14 y 15. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces mire, profetizan paz. Ay, tranquilo. Esos son muy fanáticos. Usted sí se puede tomar sus traguitos, hombre. Eso es fanatismo. A usted Dios lo ama. O usted después va y le pide perdón al Señor y eso es como si nada. O no se preocupe que un tropezón, una caneta al aire, eso no tiene problema. O no se preocupe, mire, usted no necesita ayunar. Hay gente que le dice a uno, eso, el ayuno era del Antiguo Testamento. ¿Qué tal? Si el ayuno nos fortalece el espíritu y nos mantiene sojuzgada esta carne bien. Imagine que fuera, si ayunando y todo, tenemos que librar tremendas batallas contra este cuerpo, imagínese que uno no ayunara. Hay gente que no ayuna, que eso es del Antiguo Testamento, que no, que usted que va a orar, que la oración eso era antes, que eso era en la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles, pero que ahora uno no necesita ayunar, no necesita orar tanto, que uno no necesita congregarse. Para eso está enlace, para eso está el internet, hay mucha predicación en el computador, usted en la casa, con el internet, usted tiene palabra a diestra y siniestra. Todas las 24 horas usted puede estar escuchando mensajes de la palabra de Dios, en el televisor, en enlace. Entonces claro, le dicen, no, usted no necesita congregarse, usted ahí, si necesita palabra, ahí están los mensajes. Es que Dios dice que es que la iglesia no es un templo, que la iglesia es uno y que está en el corazón y que usted no necesita reunirse. Mire, esos son, repita conmigo, falsos profetas. Todos aquellos que te enseñan a ti esas cosas son falsos profetas. Entonces claro, tú estás mal, como el caso que le contaba yo de ese señor y yo le insistí mucho, pero estaba taponado. Una persona rebelde. Entonces
Entonces Dios me dijo que yo no insistiera más con él. Pero después de que está atormentado por una vieja bruja que le hace conjuros y que le hace cosas y lo desespera para que la busque, o sea, una cosa diabólica, hermanos. De la única manera que él se puede desprender de ese control de brujería de esa vieja es arrepintiéndose y entregándose a Jesucristo. Que la sangre de Jesús le corte esos lazos de brujería y que lo haga sano, que lo haga libre. ¿Ustedes no creen que Dios puede hacerlo? Claro, la brujería existe, la brujería es real. Y la brujería tiene poder, pero más grande es el poder de Jesucristo para hacernos libres de la brujería. Entonces este hombre, en vez de arrepentirse pecado, le van diciendo, es que yo restauraré tu hogar. Le hablan paz cuando no hay paz. Como en el caso de Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? En Jeremías 28. Ananías le va diciendo a Israel, tranquilos, que después de 2 años, así como yo rompo ese yugo, así se romperá el yugo de Babilonia. Nada de nervios, tranquilitos, descansen. Mire, el que le diga a usted nada de nervios, cójala suave en el evangelio, no se preocupe, relax. Falso profeta. Falso profeta. Porque a mí también me decían, yo tuve un tiempo en que al principio, empezando la vida cristiana, que empecé a meterme en ayuno. Y empecé ayunando y ayunando y Dios me dirigía a meterme muchos días en ayuno constante. Había personas que me decían, ay, es que usted está muy fanatizado, a usted le lavaron el cerebro, usted tal cosa. Falsos profetas. O que se va a enfermar, que le va a dar gastritis, o como se está poniendo de flaco, o como está de ojeroso, de tanto vigilar. Claro, entonces cuando parrandeaba y se amanecía parrandeando, ahí sí no está ojeroso, pues. Ahí sí no, hermanos, mire, no se dejen engañar, no se dejen ministrar de palabras mentirosas del diablo. ¿Cuáles son las características de un falso profeta para los que están escribiendo? Alimentan con falsas expectativas. Falsas expectativas. Sus predicciones no se cumplen. Son palabras irrelevantes. Les cuento una experiencia, es que lo bueno es uno contar experiencias. La experiencia también una vez en una iglesia, yo estaba empezando los caminos de bebecita y una señora se paraba, cada 8 días ya estaba cogiendo el vicio, se paraba así con el tembleque y diciendo, el Señor les dice, yo los amo mucho y yo los sé, y yo los he llevado de mi mano. Y cada 8 días el mismo asunto. Entonces, claro, al principio todo el mundo se tiraba al suelo a llorar, uy, Dios está hablando, y cierto. Pero yo no sé, pero dentro de mí, yo no sé por qué, yo no sentía como esa conmoción, como cuando uno se conmueve de amor y uno llora, como esa emoción. Yo no sentía eso, yo no sé por qué. Yo decía, ay Señor, ¿será que es que yo soy muy dura? ¿Será que es que me falta mucho pues como para discernir? Pero yo no sentía paz. Y claro, con el paso del tiempo la persona resultó con cuentos raros. Pero ese es el asunto, cada 8 días lo mismo. Mire, eso que Dios te dice, te amo mucho, y que hay palabras que son, una persona se puede levantar y decirle a usted frases de cajón y hablar en nombre de Dios. Usted tiene que poner mucho cuidado. Que tiene que discernir cuando realmente la palabra es de Dios, cuando no es de Dios. Porque cuando Dios habla, siempre cuando el Señor te habla, Dios habla profundamente, Dios te conmueve. O sea, cuando Dios habla, pasa algo dentro de ti. No es así, palabras así como palabras sueltas, como palabras, no. Dios cuando habla es algo profundo. Inventan visiones, los falsos profetas inventan visiones. Como el Señor ese, y eso es verdad, que un señor que llegó a una iglesia y le dijo a una muchacha, vea, Dios me mostró en visiones que usted va a ser mi esposa. Es una falsa visión, un falso profeta ahí. Profetizan paz y traen tibieza. ¿Sabe qué es la tibieza, cierto? ¿Usted sabe qué es la tibieza? ¿Usted sabe qué es tibieza? Cuando uno está tibiecito, que uno está agradable, ay, tan rico. El que tiene frío no duerme, el que tiene calor tampoco, pero el que está tibiecito sí, se acomoda. Entonces, ¿qué es la tibieza?
La tibieza es como esa impresión de que todo está muy bien. Ah, aquí no ha pasado nada, estamos chéveres, estamos muy bien. Y mentiras que no, que ahí está el pecado. Entonces cuando las personas a ti te ministran tibieza, tranquila, no se preocupe. Eso es tibieza. Los falsos profetas siempre ministran tibieza, para que usted no se sacuda, para que usted... Mire, un profeta de Dios siempre te está a ti desafiando a que avances, a que sigas creciendo en el Señor, a que no te conformes, hermano, a que no te quedes estancado, a que no te conformes con lo que tienes. Siempre tienes que avanzar, amén. Siempre tienes que crecer. Pero un falso profeta no, un falso profeta te dice que la cosa, tranquilo. Su profecía no conduce al arrepentimiento. Su profecía no conduce al arrepentimiento. Es personas que no son redarguidas de pecado, porque claro, lo que le dicen son palabras ahí, palabras suaves. ¿Dónde puedes encontrar los falsos profetas? Yo antes pensaba que el falso profeta era solamente el que se paraba en un púlpito, le metía un gol al pastor y se paraba en el púlpito y empezaba a hablar bobadas desde allá. Pero no, hermanos, los falsos profetas usted los encuentra en el bus, al lado suyo. Los falsos profetas pueden estar hasta en una oficina de atención al cliente. Los falsos profetas tú los puedes encontrar hasta en un parque, en un restaurante. En todas partes hay falsos profetas. En todas partes. Así es que no recibas. Cuando uno está bebé en la vida cristiana, uno a veces es muy dado a escuchar y parar la oreja a todo el mundo, porque uno es muy emocional. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en los primeros tiempos de cristiana, yo un bebecito, y llegaba un profeta, decían el profeta tal, y yo me acuerdo que eso era la avalancha, gente. Cuando el profeta decía, hermanos, después de que predicaba, ¿no? Decía, hermanos, vamos a orar, pongámonos de pie, si usted siente parte de Dios pasar adelante, y todo el mundo, todo el mundo adelante. Y eso era así, hasta puño y corrían para allá la gente, era uno ahí, resultaba uno por allá en la punta. Yo me acuerdo que yo empecé es que en la mitad del púlpito hacia adelante, ahí al pie del profeta, y terminé por una esquina, que todo el mundo me agolpaba y me empujaba y de todo. Y yo era las primeras que salía. Y eso salíamos, era a toda, como en competencia. Yo era la primera que salía adelante, yo ya estaba así con las manos levantadas. Pero a medida que pasa el tiempo en la vida cristiana, que tú empiezas a madurar y tú empiezas a recibir mensaje y palabra de Dios a través de sueños, de visiones, a través de la palabra, Dios ya empieza a hablar más contigo. Entonces tú ya no estás tan dependiente de que alguien te esté diciendo las cosas. Dios usa muchas veces la profecía porque tú estás distraído, porque de pronto no tienes la fe suficiente para creer que Dios te habla. Porque hay gente que eso hay que también sanarlos, tiene que renunciar a ese asunto, de que es que yo soy muy mala persona, muy pecador, que yo no merezco que Dios me hable. Pues si eres pecador, arrepiéntete. ¿Para qué es decir que eres pecador? Arrepiéntete. Pero si usted se ha arrepentido de pecado y si usted genuinamente ha tomado la decisión de restaurar su relación con Dios, usted no puede seguir pensando que es indigno de que Dios le hable. Pues entonces usted cierra la puerta a su corazón y claro, la misma incredulidad hace que Dios no le hable. Pero cuando una persona ya empieza a tener una relación más profunda con Dios, hoy en día, les digo, hoy en día para mí es más importante que Dios me hable directamente. Para mí es más importante que Dios me hable a través de su palabra que estar buscando profecía. Yo no busco profecía. Ya no, antes sí la buscaba, ya no la busco. Llega el apóstol Ronnie, mi apóstol Ronnie, y él habla a través, Dios habla a través de él y me da una palabra, gloria a Dios. O sea, de las autoridades espirituales, gloria a Dios, uno recibe. Pero uno ya no está, como algunos hermanos cristianos, que en tal iglesia vino el profeta, yo no sé, de Puerto Rico, yo no sé de dónde, y los hermanos de la iglesia se van para la otra iglesia, es que para que Dios les hable. O sea, es que Dios no habla aquí, o es que Dios no habla en tal iglesia, o es que Dios no habla en tal parte. Menos mal acá no está ese problema. Y desde un principio, Dios a ustedes les quiere formar, sea muy bebecito en la vida cristiana o sea muy avanzado. Dios le quiere enseñar a usted, hermano, que Dios siempre te quiere hablar y que no necesita salir corriendo
a que te pongas manos encima. Si Dios te ha de hablar de profecía, Dios te habla aquí mismo y punto. Dios te habla de una manera u otra, Dios siempre te va a hablar, porque es que el importante no es el mensajero, el importante es el mensaje, y el mensaje está aquí. O sea, usted no es sino, clama a mí, yo te responderé, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cómo dice ahí el versículo 29, Jeremías 29:13? Me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo corazón. Y dice, dejaré que ustedes me encuentren. Esa es la parte que más me gusta. La primera parte del 14, dejaré que me encuentren. Acuérdese como los bebecitos, cuando uno se les esconde al bebé y le deja el pedacito así destapado. A mí eso me parece a usted le parece muy tierno que Dios juegue con uno como si uno fuera un bebecito, al escondido, pero Él se deja ver. Cada noche el Señor, cada noche está por ahí medio tapadito, esperando a que tú lo busques. Cada noche el Señor está esperando eso. Espéreme. Cada noche el Señor está esperando a que tú lo busques, a que tú te acerques a Él. Amén. Entonces, el verdadero profeta de Dios trae el mensaje, no habla lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios dice, aunque la palabra a veces no sea tan agradable. Realizan actos proféticos, ya lo vimos en el libro de Jeremías, las vasijas, el cinturón podrido, etcétera, etcétera, la compra del terreno, ¿se acuerdan? Que se sienta en medio de la crisis, que Jeremías comprando un terreno de un país que lo están volviendo un flequero. Entonces le dice a la gente, este Jeremías está loco, pero no, él estaba haciendo algo, estaba estableciendo espiritualmente estaba, mire, si Jeremías no hubiera comprado ese terreno, tal vez no hubiera sido posible la repatriación. Es que espiritualmente está pasando algo. Dios lo llevó a él a hacer algo allí. La conclusión de todo este mensaje está en Hebreos 3. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 8. Mire, esto a mí me conmovió tanto, y una vez en mi vida que estaba pasando por una situación muy difícil, Dios me habló a través de su palabra y me quebrantó grandemente. El hecho de que uno tenga el privilegio de predicar la palabra de Dios no quiere decir que uno sea perfecto. Todos nosotros hemos pasado momentos de debilidad, aunque hemos tenido rebeldía contra Dios. Antes, por su misericordia que Dios nos ha permitido seguir adelante. Pero en esa palabra Dios a mí me quebrantó, porque ahí es donde está el principio de la restauración de una persona. Hay personas acá que han escuchado la voz de Dios, que han conocido el Evangelio, pero que en un momento determinado le fallaron al Señor. Mire lo que dice el Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en el desierto, dice la palabra de Dios que Dios hablaba a Israel muchas veces, pero que Israel se rebelaba y se rebelaba y se rebelaba y se rebelaba. Se rebelaba y no escuchaba. Entonces dice, si escucháis su corazón, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, la rebeldía te endurece el corazón, y eso es lo que impide que escuche la voz de Dios. Algunos tenían la inquietud, ¿qué tengo que hacer, pastora, para poder escuchar la voz audible de Dios? Levante la mano, ¿cuántos tenían esa pregunta? Levante la mano, ¿usted también? Claro, y ahora ya lo saben, amén. Ya lo saben, porque Dios siempre quiere hablar. Dios te quiere hablar, siempre te ha querido hablar. Mejor dicho, y lo que conoce el Señor es muy poquito comparado con lo que Dios te quiere dar. Ustedes vienen los domingos y reciben palabra, y Dios le habla a través de las predicaciones, Dios le habla a través de los estudios que estamos haciendo. Pero no te conformes con venir a la congregación y solamente conocer la palabra que se predique acá, porque Dios te quiere hablar. Tú tienes una Biblia en tu casa, tienes que abrir un espacio a Dios para escuchar su voz. Hay gente aquí que ora 15 minuticos antes de irse para su trabajo o antes de irse a estudiar.
Eso hay que cortarlo ya. Si tú quieres que Dios te hable, tú no le puedes decir, Señor, mire, tengo 15 minuticos, hágale a ver, porque no tengo más tiempo. Estamos cuellos de la tarde. Señor, yo quiero que me hables, pero es que no tengo sino 10 minutos, Señor, hágale. No. Y así hacemos con Dios. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Así hemos hecho con Dios. Así hemos hecho con Dios. Le ponemos a Dios horario. Señor, hablemos 10 minuticos porque ahí te empieza la novela. O hablemos estos 15 minuticos porque es que ya terminé los oficios, terminé a las 12. A estilo Marta, la hermana de María, afanada y turbada. A las 12, que ya se acabó el revuelo, todo el mundo se acostó y usted va a orar, ya tiene sueño. Mire, eso es lo que sucede. Por eso muchos no escuchan la voz de Dios. Porque dígale al que tiene al lado, para escuchar la voz de Dios necesita sacar tiempo para Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Hay muchas personas en este lugar que yo sé que Dios les ha querido hablar. Hay muchas personas en este lugar que han desperdiciado, hermanos, han desperdiciado momentos especiales con Dios. Hay momentos especiales que tú has desperdiciado por estar ocupado en tus actividades laborales, por estar ocupado cuando llegas a la casa. La televisión te quita tiempo. Yo no digo que ver televisión sea pecado. Tú puedes ver un programa en el día, pero un solo programita o un pedacito de noticiero, por lo menos hasta cuando no empiecen esas mujeres perversas a mostrar más allá de la pierna, en esa partecita ya no es bueno ver el noticiero. Pero tienes que programar tu tiempo. El diablo le ha querido quitar a muchas personas aquí tiempo para buscar el rostro de Dios y para escuchar. Hay algo que yo aprendí, y es que cuando tú te postras para hablar con Dios, tienes que tener tiempo. He tenido la experiencia de postrarme y antes de que yo abra la boca ya le está hablando. Pero también he tenido la experiencia de que Dios quiere que estemos en reposo, de que Dios está probándonos en paciencia, porque es que Dios no habla cuando tú quieres, Él habla cuando Él quiere. Entonces nos enseña lo que es la soberanía de Dios. Cierra allí tus ojos, porque Dios ha querido hablarte mucho. Tal vez alguna persona aquí ha sido rebelde a la voz de Dios. Es necesario que dejes la rebeldía. Arrepiéntete de la rebeldía, hermano. Arrepiéntete de la rebeldía. Sabes que lo que tienes que dejar, debes dejarlo. Lo que Dios te ha dicho que debes dejar. Aquí no hay ninguna persona que no sepa acerca del pecado. Del pecado se ha predicado mucho sobre lo que es la salvación, se ha predicado mucho sobre lo que es el juicio de Dios, se ha predicado mucho sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, se ha predicado demasiado. Nadie puede decir aquí que no lo sabe, que no sabía, que es que no me explicaron. No, cierra ahí tus ojitos, porque tú sabes las áreas de tu vida donde le has dado cabida al diablo con el pecado. Y en este momento yo te pido para que le pidas perdón al Señor con todo tu corazón. Pídele perdón a Dios por la rebeldía, porque sabiendo que eso es pecado, lo has seguido haciendo. Después de tú conocer lo que es pecado y lo sigues haciendo, eso se llama rebeldía. Porque la verdad no te fue suficiente. La verdad de Dios, la palabra de Dios no te fue suficiente. Dios te dijo esto es pecado y tú lo ignoraste. Cuando ignoras la voz de Dios, como dice en Isaías 50 del 4 al 5, es porque hay rebeldía. Y el pecado te lleva a volver atrás. Así que pídele al Señor perdón con todo tu corazón. Si has cometido pecado, si reconoces que has sido rebelde, pídele perdón al Señor. Aquellas personas a las cuales el Señor yo sé que les ha querido hablar, pero no han podido porque están como Marta, la hermana de María, afanados, turbados y no tienen tiempo. Ahora le vas a pedir también perdón al Señor. Si a ti te pasa eso, pídele perdón al Señor.
Porque hermanos, Dios no es una máquina. Hermanos queridos, Dios no es una máquina. Tú no le puedes faltar al respeto a Dios de esa manera. Es que es triste cuando un cristiano se postra 15 minutos y pretende que Dios está obligado a hablarle con 10 minutos que sacas para Él. Es mejor que dejes todo en orden en tu casa, te postres, y si te vas de vigilia, mejor que te acuestes a las 3, 4 de la mañana, pero que Dios te haya hablado, y no que tengas la desfachatez de decirle a Dios, háblame, que tengo solo 10 minutos para ti. Es mejor que ni le diga nada, hermano. Tú no le puedes poner cronómetros a Dios, porque Él todo te lo dio en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti en la cruz. Alguien que dio su vida por ti en la cruz, murió por ti, dio su propia vida, toda su sangre la entregó para redimirte. Y tú le vas a decir que no tienes sino 10 minutos para Él. Le vas a decir que no tienes tiempo, porque hay días en que ni siquiera, tal vez algunos de ustedes hay días en que ni siquiera ora, que porque no tiene tiempo. Pídele perdón al Señor con todo tu corazón hoy. Y renuncia a todo lo que espiritualmente ha estado operando en tu vida para robarte el tiempo, porque eso viene del diablo. Si hay alguien que no quiere que tú saques tiempo para orar, eso es el diablo. Si hay alguien que te quiere mantener ocupado y distraído en tus actividades, es el diablo. Y tú sabes cuánto te demoras trapeando un piso. Tú sabes cuánto te demoras haciendo una consignación en el banco. Tú sabes cuánto te demoras en cada cosa. Pero el diablo te alarga el tiempo. El diablo te enreda. Y lo que se demoraba 15 minutos, se te demoró 4 horas. El diablo robándote tiempo para que no ores. Cierra ahí tus ojitos y dile a Dios con todo tu corazón. Pídele perdón. Pídele perdón. Y que este año 2015, este año que viene, sea un año para tú hacer un compromiso con Dios de que ya no le vas a robar a Dios más tiempo. Porque también el tiempo es necesario ofrendarlo a Dios. Que nada se interponga para que tú empieces a buscar el rostro de Dios. Porque si Dios no te ha hablado, es porque Él necesita tiempo para hablarte. Que cuando vengas a la presencia del Señor en tu casa, aquí en la iglesia, en el lugar donde tú estés, que tengas esa paz para escucharlo, no te dejes distraer, que estés totalmente dispuesto, que estés totalmente dispuesta a escucharlo. Porque Él te quiere hablar, hermano, pero Él no te habla en el momento en que tú quieres. En cambio, si tú te postras delante de Él, en paz, en tranquilidad, y deja simplemente que Él se mueva como quiere, que Él hable cuando Él quiera, pero tú lo vas adorando. Mira, hermanos, en esos tiempos con Dios, yo sé que yo no lo puedo presionar para que Él me hable, aunque yo quisiera escucharlo, porque es un deleite escuchar a Dios. Es un deleite escuchar al Señor. Cuando una persona ha escuchado la voz de Dios, ya no quiere volver atrás, ya no quiere volver a la misma relación de antes. Escuchar la voz de Dios es un privilegio muy grande. Y mientras Él habla cuando Él quiere, yo simplemente le canto, simplemente le adoro. Porque yo no lo amo simplemente porque Él me hable o no me hable. Yo lo amo porque Él es Dios. Y así Él no hablara, sigue siendo Dios, pero yo sé que Él habla. Así es que no aceptemos, hermanos, no aceptemos que la relación con Dios es una relación solamente de tú hablar y hablar como un loro y luego te levantas. Esa no es una conversación, es un monólogo. El monólogo es cuando solamente una persona habla todo el tiempo. Pero cuando tú hablas con Dios no es un monólogo. Cuando tú hablas con Dios, tú preguntas y Él responde. Es más, Él te pregunta. Así como le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y Dios le dice, Señor, veo una mata de almendro. ¿Has visto bien, Jeremías? Es una conversación. ¿Usted cree que eso solamente es en la Biblia?
Eso también Dios lo quiere hacer con usted. Eso no es solo en la Biblia, hermanos, yo lo creo. Yo creo que el Dios que adoró Jeremías es el mismo Dios que adoramos nosotros. Y así como habló con él, también quiere hablar con nosotros. Dígale, Señor, con todo su corazón: Señor, quiero escuchar tu voz audible. Señor, quiero escuchar tu voz. Ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor con todo tu corazón. Ponte ahí de pie y dile al Señor con todo tu corazón: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Que esté